Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional, un tiempo en el que buscamos la presencia del Señor y dejamos que Él sea ese alimento diario que nuestro espíritu necesita. A través de su palabra permitimos que el Señor hable a nuestro espíritu. Y en esta mañana entonces yo quiero invitarles a que meditemos un poco en lo que el Señor nos habla con una clara verdad, y es que todo es suyo. Nada es mío. Y bueno, ¿cómo así que todo es de Él y nada es mío? Tenemos que entender que Dios es el dueño de todo. Tú y yo, como sus hijos, solo somos sus mayordomos. Tuyos son los cielos, tú los fundaste, dice la palabra del Señor. En el Salmo 89:11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Familia, todo lo que tengo hoy viene de Dios. Todo es de Él y no tengo nada. Tú y yo no tenemos nada. ¿Te has puesto a pensar en esta realidad? ¿Cuáles son las cosas de las cuales Dios es dueño? Dice la palabra de Dios, Dios es dueño de los cielos, de la tierra, del mundo. Y si faltara algo, Él es dueño de su plenitud. Entonces, hoy podemos encontrar muchas personas ricas con mucho dinero a nivel del mundo, como personas que alardan, ¿cierto?, de que tienen las riquezas más grandes de este mundo. Pero ¿es cierto que estas personas son las más ricas del mundo? No. La persona más rica del mundo es nuestro Padre Dios. Debemos entender esto. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de los ángeles. ¿Cuánto vale un ángel? Dios es dueño del universo. ¿Cuánto vale la luna? Dios es dueño del monte Tabor, Hermón, las montañas más majestuosas que hay. ¿Cuánto valen esas montañas? Pues Dios es dueño de todo eso. Dios es dueño de tu vida y de mi vida. ¿Cuánto tú y yo valemos? ¿Valemos más que el dinero de Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo? Porque Dios nos amó tanto, dice la palabra del Señor, que entregó a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Tenemos algo? No, todo le pertenece a Dios. Tú y yo solo somos gerentes de su compañía. O bueno, somos, como dice la palabra de Dios, sus mayordomos. Si yo entiendo que yo soy el dueño, entonces estaría constantemente en conflicto con Dios, porque al final todo lo que tengo y lo que hago no es mío. Así que miremos a la luz de esto también lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:7. Mire lo que nos dice. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La pregunta de esta palabra y en este texto son bien importantes. Lo último que pone a esas personas egoístas y avaras es en el lugar correcto. Entender que todo lo que tú y yo tenemos proviene del Señor. ¿Por qué nos jactamos muchas veces de que hemos adquirido, hemos hecho, lo hemos logrado y no le damos la gloria al Señor? Como lo dice acá, el Señor es el dueño de todo. Ahora bien, ¿cuál es la bendición que el Señor nos da y ese regalo y el privilegio que el Señor nos da? Él nos invita a que seamos los mayordomos de todo lo que le pertenece a Él. Y frente a esta gran responsabilidad que el Señor nos pone, tenemos que tener cuidado con un gran peligro, y es el peligro del olvido. Como mayordomos de los recursos de Dios, debemos siempre recordar quién es el que me da las fuerzas, la inteligencia, los talentos para obtener esas riquezas.
Deuteronomios 8, del 17 al 18 nos dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mucha gente, al hablar de haber obtenido cosas por sus propios esfuerzos, realmente están haciendo gala de una capacidad, de su tenacidad, de cómo lograron, pero olvidan el previo recordatorio de Dios a su pueblo. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Cuál es entonces el recordatorio? Que Dios les habla de la habilidad de adquirir recursos y cosas, pero ellos deberían enorgullecerse, pensando que por sus propias fuerzas habían adquirido lo que tenían. Tenemos que entender y darle el lugar al Señor que le pertenece. Esta es una verdad bíblica que el mundo ignora. Es una verdad bíblica que tú y yo, como hijos de Dios, no podemos olvidar, no podemos dejar atrás. El orgullo del hombre, ojo a esto, borra de su corazón el sentido de gratitud al pensar que los recursos y todo lo que está obteniendo proviene de sí mismo y no de ¿qué? De la provisión de Dios. Tenemos que entender esto. Esta verdad, todo es suyo. Nada es mío. Cuando no somos mayordomos responsables de la forma como el Señor nos está llevando, nos olvidamos y caemos también entonces en ese mismo error que estaba cayendo el pueblo del Señor. Lo primero que debemos acordarnos al recibir las bendiciones del Señor y ver la gloria de Él es que es Él quien nos da la fuerza, es Él quien nos da la inteligencia, es Él quien nos ha dotado los talentos, es Él quien me capacita para ver su gloria y para ver entonces su bendición. Como mayordomos debemos saber lo que es de mi amo. Mi responsabilidad entonces será ¿qué? Dar cuenta de esa mayordomía. En ese sentido entonces soy llamado para administrar bien lo recibido, porque según lo que nos dice David también, de todo lo recibido somos motivados también ¿a qué? A dar. He aquí el asunto grande en la economía del reino del Señor. Dios nos da todo, pero nos confronta sobre la necesidad de dar. Nos invita a dar con alegría. Y sobre esto hay 3 maneras de acercarnos y entenderlo. Primero es que nuestro dar debe ser generosamente, como lo dice la palabra del Señor, como lo hizo el rey David. Nadie fue tan poderoso como el rey David en su tiempo. Una de las maneras en ver su riqueza y el poderío fue en la acumulación de oro y la plata que él tuvo para la construcción del templo. Y vemos cómo él entendió y él dio siempre de una manera generosa. Pero también nuestro dar debe de ser sacrificialmente. Cuando Él lo dice, no te daré nada que no me cueste, porque yo no doy lo que me sobra, de mi tiempo que me sobra, de mis talentos que me sobraron, porque no los estoy usando, o de mis recursos económicos, porque es lo que me quedó. El Señor quiere que demos. Y aquí no estamos hablando solamente del factor económico. Dios quiere que des tú tu mejor tiempo, tu mejor actitud, pero que me cueste, no porque me quedó, porque me acordé, no. Algo que de verdad salga y que sea un esfuerzo que venga de lo más profundo de mí. Y también, muy importante, nuestro dar debe ser con alegría. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia dice que Dios ama al dador alegre? Pues bueno, primero porque no siempre estamos alegres cuando se trata de dar, ¿cierto? Y aún mucho más cuando estamos hablando del bolsillo, sobre todo si es pagar cosas, ¿cierto? El único lugar donde se nos anima a dar con alegría, dice la palabra del Señor, es en la casa del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios ama al dador alegre. Dios nos ama de todas maneras, pero el texto dice que Él nos ama cuando damos. O sea, alegramos su corazón cuando tú y yo lo estamos haciendo. Dios ama al dador alegre porque tales dadores
están invirtiendo también en el cielo y en el reino del Señor. Fue tanto el gozo de ver la mano del Señor que damos con alegría. Así que familia, al final todos daremos cuenta de lo recibido, de los talentos que el Señor nos dio, de nuestros recursos que el Señor también. Somos responsables ante Dios porque Él como dueño querrá saber lo que finalmente hicieron sus mayordomos. El asunto es que Dios como propietario absoluto, porque Él es el dueño absoluto, tiene pleno derecho de saber cómo van sus negocios y mi responsabilidad como su mayordomo. Cada uno dará cuenta personal al Señor. Miren lo que nos dice el Señor en Romanos 14, del 10 al 12, para ya terminar. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios necesita saber qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Y qué rico que nuestro corazón tenga esa paz y esa alegría de saber de que hemos hecho las cosas conforme a Él, conforme a sus propósitos, que hemos alegrado su corazón, que aún el mismo recurso financiero pasó por nuestro bolsillo, pero no por nuestro corazón. Que el Señor nos dotó de talentos, pero entendemos que viene de Él. Que dimos nuestros mejores momentos porque son para el Señor. Vamos a orar, familia, en esta mañana entonces. Amado Padre, mi buen Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerda que todo es tuyo. Nada es mío. Y no entendiendo esta verdad con tristeza en mi corazón. No, Señor, con alegría, porque tú eres el dueño de todo. Tú eres el dueño del universo. Tú eres el dueño de los cielos y de la tierra. Tú eres dueño de mi vida, Señor. Y eres tú quien me prepara, eres tú quien me da talentos, eres tú quien me da recursos. Tú eres, Señor, quien está ahí con nosotros. Gracias, porque nos das ese hermoso privilegio. Poder ser mayordomos. Permítenos ser esos mayordomos fieles, Señor, que tú quieres que seamos, viendo tu gloria, Señor, y dándote a ti el lugar que te pertenece siempre, entendiendo, Señor, que cada cosa que yo te dé y que yo haga, Señor, siempre sea de una manera generosa, que me cueste, Señor, porque quiero hacerlo de verdad y sobre todo con alegría en mi corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo y por tu palabra. Nos quedamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Familia, que tengan todos un hermoso día. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.